amigos consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico, don Alejandro Tobar. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito, Adrián Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR750 en todas las plataformas, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, de igual manera a otras fuentes de información económica nacional e internacional. También a comunicarse con nosotros, si lo desean, desde luego de manera más directa, a nuestro correo laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros llegando al final de noviembre, estamos llegando respecto a esa fecha, porque sinceramente yo estuve buscando y no la encontré. Es decir, no encontré cuándo fue en nuestro primer programa. Pero bueno, lo cierto es que nosotros pues estamos cerrando nuestro mes aniversario. Y desde luego, hoy quisimos hacerlo distinto. Y cuando decimos distinto es porque los invitados son periodistas y periodistas con quienes tenemos un acercamiento hace muchísimos años. Algunos de ellos inclusive fueron profesores nuestros en la universidad, para que vean, no vamos a decir la edad. Y otros pues están fuera de Venezuela, pues en lo que ya es normal, que haya 6 millones de venezolanos en otra parte, porque si la motivación para regresar y permanecer aquí es lo que estamos viviendo esta semana, pues no justificado, pero hay razones de peso para que muchos no quieran estar aquí definitivamente. Pero bueno, eso es materia de otros colegas, otros programas, y es el tema político. Así que nosotros nos vamos directamente al tema económico. El tema económico hoy lo estamos ventilando a partir de una inquietud que tenemos como ciudadanos y desde luego porque la fuente económica nos ha llevado hasta allí, que es el tema del turismo. Y desde luego, cuando hablamos de turismo y estamos hablando de un par de colegas, es precisamente porque ellos para nosotros son personas calificadas, son personas con una visión mucho más amplia que nosotros y nos pueden desde luego hacer posible que a ustedes, amigos radioescuchas, les lleguemos con una visión más amplia, más sosegada de lo que significa el tema del turismo, sobre todo porque ahora tenemos que matrimoniarlo y usamos esta frase porque hoy definitivamente angustia el tema de la pandemia. Lo de la pandemia desde hace 2 años se hizo presente, ha cambiado el destino o el desenvolvimiento del planeta y desde luego el tema económico, es decir, ya la economía global se responde y se manifiesta por la vía de lo que está determinando la pandemia. Y si detrás de la lucha contra la pandemia tenemos a gobiernos y a gobiernitos que se ocupan de hacerle frente a su manera y mejor capricho, es por lo que hoy sugerimos, inclusive a ustedes, amigos radioescuchas, es que no pierdan de vista lo que está sucediendo con la pandemia. Y decimos hoy porque hace 2 o 3 días comenzaron a surgir informaciones y yo inclusive hice una anotación que la voy a leer para que Ligia luego pueda entrar en materia cuando presentemos a los colegas. Yo escribí así: mientras tanto, Estados Unidos restringirá los viajes desde 8 países de África por la nueva variante Omicron a partir del 29 de noviembre. Se trata de Sudáfrica, Botswana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mozambique y Malawi. Solamente estamos citando el caso de África, pero cuando usted se viene hacia Europa, hay varios países en donde prácticamente hoy están nuevamente en alerta roja. Y es por eso por lo que consideramos que hablar sobre turismo y sobre todo sobre ese empeño nuestro, los necesitados del turismo, cuando vayamos a profundizar el tema como tal, tendremos forzosamente que caer en el terreno de la pandemia y lo que viene a corto plazo. Nosotros hoy tenemos como amigos muy especiales en esta reunión. Esta es una reunión solamente para respirar y para hablar. Y cuando hacemos eso es para no entrar en un terreno con los colegas.
pero estamos hablando hoy con Katiuska Hernández, quien por muchos años estuvo trabajando en el Diario Nacional, y con Ley Benchimol. Ley Benchimol fue nuestro profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy sigue activo. Estuvo en algún momento como presidente del Colegio Nacional de Periodistas durante 8 o 10 años, si mal no recuerdo, y hoy está abocado a seguir adelante en el manejo de la información económica, específicamente la parte turística. Así que, Ligia, tienes en tu mano el honor de cerrar este ciclo aniversario de La Otra Vía con 2 colegas, con 2 hermanos y, por qué no decirlo, con 2 panas, para decir, términos venezolanos, ¿verdad? Buenos días, Katiuska, ¿cómo estás? Ya veo que estás en línea con nosotros. A ver, Katiuska, comencemos por lo principal. Bueno, por lo principal no. Ya de eso tocó el tema y hemos tenido unos meses bien duros por el turismo, precisamente por el tema pandemia. Fue uno de los sectores más afectados, básicamente. Bueno, obviamente por razones que ya todos entendemos, pues no podíamos estar viajando de un país a otro cuando teníamos una emergencia sanitaria en los países. Este año, bueno, hemos visto cómo se ha ido ya flexibilizando, cómo ya se ha ido volviendo, digamos, a la normalidad, entre comillas, si se puede hablar de normalidad, en cuanto a los viajes, ¿no? Y bueno, y vimos una cosa muy interesante, pues se aprovechó el Black Friday que tuvimos esta semana para hacer, incluso ofrecer algunas, tener ofertas, ¿no? Ofertas, promociones. A ver, comencemos, Katiuska, por el tema Black Friday, que ha salido de este Black Friday y cuáles son las expectativas que en general tienen las aerolíneas para que se suman este año pues a esta temporada comercial, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para ir reactivando poco a poco el sector? Buenos días a todos y a mi casa RCR. ¿Te faltó eso, Edesio? Edesio, sí, señor. Mi escuela, Informe RCR, donde empecé mis pininos periodísticos en Caracas cuando recién me gradué, por allá en el año 98. Así que es un orgullo estar con ustedes esta mañana y felicitarlos por toda esta trayectoria de continuo quehacer periodístico que han tenido en la radio. Como bien decía Ligia, esta semana las aerolíneas de todo el mundo se volcaron a ofrecer promociones para tratar de recuperar esa demanda perdida. Empezamos por las aerolíneas europeas que desde España, Iberia y Air Europa iniciaron el lunes pasado, este lunes, esta semana que está terminando, ofertas para viajar dentro de España, dentro de la Unión Europea y también hacia Estados Unidos y América Latina. Le siguieron con ello las aerolíneas de Estados Unidos, que por supuesto se unieron al tradicional Black Friday con ventas de pasajes a descuento entre ayer viernes, sábado, domingo. Algunas ofertas duran hasta el día martes. Todo esto para viajar, en algunos casos a partir de ahora de diciembre, otros enero y hasta mayo y junio, que digamos que es parte de la temporada media y baja del hemisferio norte, y es cuando toda esta zona de América Latina espera recibir gran parte de turismo. Recordemos que apenas el 8 de noviembre fue que Estados Unidos abrió nuevamente los viajes de Europa, de los viajeros de Europa hacia Estados Unidos. Quienes podían viajar a Estados Unidos era América Latina, algunos países del Caribe y de la región con prueba PCR, pero ahora todos los viajeros que quieren entrar a Estados Unidos tienen que obligatoriamente estar vacunados y presentar también prueba negativa de PCR. Se abre ahora una nueva expectativa con todo lo que tiene que ver con esta nueva variante de COVID denominada Omicron, con la cual ya todos los países de la Unión Europea y algunos de esta región como Brasil y Estados Unidos levantaron ya la bandera roja de alerta de que no podían viajar pasajeros del sur de África a esos países por esta nueva variante que pone en alerta nuevamente a la industria aérea. La Organización Internacional del Turismo ha de alguna manera u otra señalado que siguen las restricciones de viaje por esta nueva variante, aunque no están muy de acuerdo con que se cierren del todo las fronteras. Y entre ellos, pues Panamá, estamos a la expectativa de lo que va a ser. Veíamos un tuit ayer de la Autoridad de Turismo de Panamá
señalando que Estados Unidos ya no era un país de alto riesgo para viajar, puesto que se relajan un poco las restricciones para los viajeros y turistas procedentes de Estados Unidos, que antes tenían que presentar prueba PCR, ahora con solo presentar la vacuna pueden ingresar a Panamá. Los escucho. Adelante, Ligia. Sí, Churri, pero ¿cuáles son las expectativas en realidad? ¿Hay algún pronunciamiento, algún anuncio en realidad de cuánto esperan recuperar un poco esa demanda las aerolíneas? Porque estamos claros que la pandemia no se va a acabar en el 2021 ni en el 2022. Llegó para quedarse. Exacto, entonces sí, hay unas expectativas más o menos en cuánto puede reactivarse un poco ese mercado, porque obviamente el año pasado fue fatal, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, por calificarlo, pues, o sea, peor que el 2020, pues no creo. Pero ¿cuáles expectativas hay para por lo menos tener, o sea, para el cierre de este año, cuando ya prácticamente se está acabando, qué expectativas tienen de haberse recuperado, aunque ya tardíamente, como bien ya lo comentaste tú, fue que se empezaron a flexibilizar un poco, a relajar un poco las restricciones a nivel mundial? Digamos que en términos generales la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo del Caribe ALTA señaló recientemente en octubre en su asamblea general que se realizó en Bogotá que hay buenas expectativas de recuperación en la región, que estaban en un promedio en 65% en comparación con los vuelos de 2019 o prepandemia. Hay que verlo también por aerolíneas. Por ejemplo, Copa ha señalado que espera terminar el año 2021 con entre 80 y 85% digamos, de disponibilidad de asientos que tenía prepandemia, y ya vemos cómo se han reactivado ya 65 rutas de Copa de un total de 75, 80 que tenía aproximadamente antes de la pandemia, y vemos muy buenas perspectivas, por ejemplo, para el caso venezolano. Esta semana Copa nos daba una buena noticia, y es que va a agregar a partir del 3 de enero, luego de que de la autoridad del INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolano, autorizara un nuevo vuelo efectivamente entre Caracas y Panamá, con lo cual desde el 3 de enero Copa comienza a operar semanalmente 30 vuelos entre Panamá y 30 vuelos semanales entre Panamá y Venezuela, incluyendo los vuelos que ya tiene a Maracaibo, a Valencia, y estos 3 diarios entre Caracas y Panamá, con lo cual la conectividad aérea, digamos, localizada en Venezuela, teniendo como puente Panamá para salir a estos 65 o más destinos con los cuales cuenta Copa a través de Tocumen, es positivo. Y así cada aerolínea. Hablamos también en Bogotá con la gente de American Airlines, señalaba cómo ha crecido la ruta de American Airlines desde Miami a varios países de América Latina, entre ellos Chile, Argentina, Bogotá, todo lo que tiene que ver con Colombia, el Caribe, México. Es la región, es el país estrella en conectividad aérea en estos momentos, porque recordemos que México nunca cerró sus vuelos, mantuvo algunas restricciones, digamos, de pedir prueba y otras cosas, pero algunos países, pero sin embargo nunca dejó de tener conectividad con el mundo. Y eso es importante porque hay 2 países que marcan la aviación en América Latina, y es Brasil y México, que representan aproximadamente entre 30 y 40% de toda la conectividad aérea. Y en el caso de Panamá, Panamá reanudó vuelos comerciales, porque no dejó de volar con rutas humanitarias y vuelos especiales durante la pandemia, pero la reanudación formal de los vuelos comerciales fue en octubre del 2020, y veíamos estadísticas que decían que ya estaba por encima de 7 millones de pasajeros movilizados, más de 7 millones de pasajeros movilizados entre octubre del 2020 y octubre del 2021. Entonces digamos que hay buenas perspectivas. La IATA, que lo ve ya globalmente, señala que los vuelos domésticos podrían recuperarse en su totalidad para 2023 en todos los países, y los vuelos internacionales en 2024. Habría que esperar estas nuevas perspectivas por la COVID, y veremos entonces también si las ventas de Black Friday pueden repuntar esos vuelos iniciando el año también.
Bueno, lo cierto es que, bueno, conversando con Katiuska Hernández tenemos una visión del tema turístico y ahora vamos a entrar en una conversación con Ley Benchimol, quien también es colega y desde luego pues a quien hemos invitado para que participe de este diálogo nuestro, este intercambio de opiniones con respecto al turismo. Levi, dos elementos. Katiuska ha hecho una radiografía de lo que es el comportamiento de la actividad turística en la región, obviamente lo que está traduciéndose en beneficio o en efecto en algunas zonas, no siempre en todas. En el caso venezolano, a nosotros nos llamó la atención un trabajo que tú has venido haciendo, es el evento que va a haber en Cuba a la vuelta del mes de diciembre. Desde luego, pues que haya una actividad en Cuba, que estén participando varios países en donde se lleven una serie de propuestas, habría que saber cuál lleva Venezuela, si es que lleva alguna, y saber exactamente cómo es que América Latina puede definitivamente sacarle provecho al turismo como actividad económica, porque sabemos que la economía nuestra, la continental, pues tiene unos componentes valiosísimos, lo que citaba Katiuska, por ejemplo el caso de Brasil, el caso de México, que son países que se han preparado para ser destinos y ser objeto también de un servicio de turismo de primera. Pero ¿qué ha pasado con el resto? ¿Cuál es tu opinión en este momento? Y sobre todo, ¿qué expectativa tienes tú como periodista sobre este evento que se va a dar en el mes de diciembre en Cuba? Bueno, muy buenos días. Hay algo que es interesante hablar del turismo. El turismo lo hemos visto simple y llanamente como algo de ocio y nunca lo hemos tratado como un negocio. Realmente, al verlo como un negocio, tenemos que ver cuáles son sus funciones mercantiles antes de sus funciones de belleza natural. En Venezuela, por ejemplo, no hemos planteado el turismo como un negocio, como una prioridad para el desarrollo económico, social y cultural. Nos damos cuenta, por ejemplo, que del 14 al 16 de diciembre de este año se va a celebrar la Feria Internacional del Turismo en Venezuela en el estado Vargas, hoy llamado Estado Guaira. Resulta que los invitados especiales para ese evento son las naciones como Indonesia, Nicaragua, Irán y Rusia. El negocio del turismo no es un negocio partidista político, sino es un negocio económico. Indonesia ¿traerá turistas a Venezuela? No creo, no tenemos conectividad aérea. El único país que puede traer y que está trayendo 430 personas semanales hasta el año que viene es Rusia. Sí. Del resto, Nicaragua es un país productor de turistas. No, Nicaragua es un país receptor de turismo. Y si vemos la otra parte económica del país, el sector privado todavía está esperando el Mesías prometido, lo que el gobierno le quiere dar para llevar adelante el turismo. Resulta que, lamentablemente, si el sector privado no tiene prioridades innovadoras y creativas en el turismo de hoy, el negocio no va a seguir. Sí. El negocio turístico de hoy en Venezuela es un turismo familiar, no es un turismo receptivo, sino que la gente está haciendo turismo para sus casas. Es interesante hacer el análisis, por ejemplo, las rutas dadas por el INAC a Panamá, República Dominicana, México, Bolivia, Ecuador. Receptores de turismo. Sí. Lo que no son productores, sino receptores de turismo. Es decir, que el negocio es para sus países. Y esas líneas aéreas que se le han dado permiso
ahora en el mes de diciembre, lo que irán a traer son turismo familiar. Venezolanos que viven en Panamá, que pueden ir a Venezuela, o familiares de venezolanos que viven en Panamá, por ejemplo, para cumplir las funciones de las fiestas navideñas. Es decir, en Venezuela no hemos hecho la prioridad del negocio turístico y cada día nos damos cuenta de que el desempleo en el turismo venezolano es bastante alto. ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Playa, sol o negocios? En otros países están ofreciendo negocios. Por ejemplo, la Argentina está ofreciendo el negocio del deporte del golf. En otras partes están ofreciendo el negocio de las convenciones y en otros el negocio de los cruceros. Mientras nosotros no veamos el turismo como un negocio, lamentablemente seguiremos teniendo lo que tenemos hasta ahora. Pero se puede ofrecer algo en la Venezuela de hoy en día, señor Benchimol, digamos, un país que se ha trazado básicamente, que se ha aislado del mundo prácticamente, con una recesión económica que ya lleva 8 años y con unas directrices políticas que no les interesan, por lo que estamos viendo, pues abrirse al mundo. Entonces, estamos en condiciones ahora como para ofrecer algo realmente al mundo, como para ofrecer al país como un negocio, el turismo acá en Venezuela. Fíjate, realmente el negocio hoy del turismo es un negocio rural. La gente está yendo para las zonas rurales, entendiéndose por las zonas rurales las ciudades que están fuera de las grandes ciudades. Pero el negocio que tenemos hoy que verlo, cómo se debe ver, desde qué punto de vista lo debemos ver, del generador exclusivo de divisa, del generador exclusivo de empleo o el generador exclusivo de turismo que vienen para la playa. Fíjate, hay algo que es importante destacar. En Margaritas está llegando el turismo ruso. La gente pensaba, el negocio era que podía llegar a tener mayor economía la zona. No, el turismo ruso llega a un solo lugar a gastarse en el sol y en la playa el dinero. Más nada, con paquetes ya formados. ¿Eso les ha dejado algún beneficio económico al sector comercial de Margarita? No, no le ha dejado ningún sentido. Lo que ha dejado un negocio es a los organizadores de los paquetes turísticos en Rusia, a los operadores, pero no a la economía de Margarita para su desarrollo. Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿En un turismo nuevo o en un negocio para el turismo nuevo? Fíjense, por ejemplo, en Panamá, como hablaba la colega, en Panamá acaban de poner en práctica o poner en servicio o en operaciones, como sea, un nuevo muelle de crucero en Amador. Ya llegaron 2 barquitos con más de 640 personas cada uno. Es decir, están buscando negocio. Y es importante para conocer que los gerentes de las agencias de viaje que están ofreciendo para diciembre. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que están ofreciendo? Ir a Los Roques en un paquete de 3 días por $779. ¿Quién puede ir a Los Roques con el sueldo que se tiene hoy? ¿El negocio es los dólares o el negocio es manejar el turismo rural de Los Roques? Sí.
Bueno, nosotros tenemos hoy como invitados muy especiales de la otra vía a dos colegas que son Katiuska Hernández y Ley Benchimol. Y obviamente pues el tema nuestro de hoy es el turismo. El turismo a partir de la visión que tienen un par de individuos que ven la información bajo otra óptica, digámoslo de esa forma. Es decir, lo ven, lo analizan, lo comparan y desde luego lo ponen en relación con lo que significa la economía para América Latina. América Latina en este instante, y lo leíamos ayer con mucha pena, y es que de cada 5 nuevos pobres que hay en América Latina, 3 están emergiendo una vez que se ha consolidado la pandemia, porque parece increíble, y es que en algunos países se ha consolidado más la pandemia que la propia economía, y el tema social es definitivamente alarmante para todo lo que está sucediendo en este momento en la región. Ligia, no sé si tú quieres hacer algún... No, bueno, el señor Benchimol decía que no estamos promoviéndolo, indudablemente no se está haciendo, como él bien lo deja claro, lo que se está buscando son dólares de alguna manera, y sin embargo no es que esté quedando en la economía local, ¿no? En el caso de los rusos. Pero el punto es, los venezolanos en este momento, por supuesto, no están como muy pendientes de hacer turismo cuando tienen que buscar cómo sobrevivir, ¿no? O sea, las necesidades en este momento del país son tan complicadas, tan graves. Estamos en una situación de emergencia humanitaria que evidentemente lo que llama es a las autoridades, que tampoco lo están haciendo, es atender esa situación en primer lugar antes de pensar en cualquier otra cosa en la que tenga que ver el turismo, por supuesto, local. Estoy hablando obviamente del turismo local, el turismo rural, como dice el señor Benchimol, que hay que desarrollar. Pero nuestra realidad es bien precaria, pues. La situación de los venezolanos es precaria en general, como para estar haciendo turismo, y lo que veremos indudablemente esta Navidad, como las anteriores, recientes, es que los familiares pues se desplacen de un estado a otro, pero para visitar a sus familiares, justamente a sus seres queridos. Que no es en turismo, la fecha. No, en realidad no. Que se quede en visitar a sus familiares, pues es todo, es un desplazamiento interno que no genera indudablemente mayores expectativas para el comercio en todo caso, ni turismo, porque tampoco es que se va a pasear y ver sitios históricos, sitios de la naturaleza, pues no, porque se queda, como bien lo dice el señor Benchimol, pues en las casas, un turismo que no es turismo, pero es una visita familiar netamente. Ahora, para dos colegas que históricamente, y le uso el término histórico por los años que tiene cada uno en el área comunicacional, ¿no? Este es un tema que vamos a ventilar cuando vengamos de esta pausa, pero es ¿qué expectativa tienen este par de venezolanos que están fuera de nuestro país, que están viendo el país desde afuera, llamémoslo, insistimos en el término, sobre turismo en función de futuro? Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de la otra vía a través de Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitados a Katiuska Hernández y Levi Benchimol hablando sobre el tema del turismo, y nosotros pues diciendo, este es nuestro último programa del mes de noviembre, mes aniversario para la otra vía. Adelante, Alejandro. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana sobre temas turísticos. Desde hace varias semanas dijimos vamos a hablar con Katiuska Hernández y con Ley Benchimol para hablar sobre turismo, sobre todo porque ellos se ocupan de la fuente. Me estoy hablando de la fuente fuera del país, pero bueno, sí. Es así. No? Es así, esa es la realidad a nivel nuestro, a nivel de los comunicadores, la fuente, el dominio de la fuente, y desde luego pues eso los califica, los hace personas autorizadas ante nosotros y ante quienes tengamos interés en conocer a fondo qué es lo que pasa con esta actividad. Como lo decía Ligia en algún momento anteriormente, el problema nuestro en Venezuela, bueno, es que aquí el rentismo dio para todo, y una de esas cosas que dio fue justamente desestimar la importancia del turismo. Aquí el turismo se convierte en un espectáculo en algunos momentos cuando se trata de un acto político, una cuestión de esta. Tal cual. Es decir, sacarle provecho perdón la expresión, porque estamos a la pantalla, ¿no? A la pantalla popular, al juego de lo que significa la ventaja de conocer una cantidad de elementos que está en el país, a los que se le puede sacar algún provecho, pero más nada. O sea, como actividad económica no ha sido posible en Venezuela. Y es lo que decía Levi, coincidimos con él en gran parte porque también nosotros estuvimos en la calle, estamos en la calle aún como reporteros o como seguidores de la actividad económica, y el turismo aparece allí, pero marginalmente. Desde luego, para nosotros, pues esta parte del programa la queremos
dirigir a profundizar el tema en función de América Latina, en el caso venezolano y obviamente lo que esperamos que suceda. Yo se lo planteaba a Levi a un comienzo de un evento que se va a dar en Cuba, y como quiera que van a estar en un evento, bueno, en varios países, hay del 5 al 19 de diciembre, la promoción del modelo turístico, inclusive a mayor capacidad y toda esta cuestión. Es decir, hay un propósito, y como turismo, como Cuba tiene en el turismo un soporte en lo que pueden ellos hacer, porque prefieren estar teniendo a su población como acorralados, porque es la verdad. Bueno, pues el turismo lo maneja directamente el Estado, y manejar el Estado es ponerle a Levi y a Katiuska le vamos a dar la oportunidad también en este momento, es eso, de que sea el Estado el que lo domine todo, el que lo haga todo, el que lo mantenga todo, ¿no? Entonces la actividad privada pues no se manifiesta. Yo no sé qué opinas tú, Katiuska, con respecto a esto, pero para que tengamos un turismo definitivamente convertido en negocio, tiene que haber mucha inversión privada, ¿no crees tú? Así es, siempre se ha hablado, y recuerdo esos testamentos, por así decirlo, que promulgaba Fede Cámara en sus asambleas, Consecomercio y Conseturismo, la alianza público-privada para incentivar con reglas claras el turismo, la economía o la reactivación del aparato productivo. Pienso que en un país y en un estado donde hay reglas de juego claras, la intervención del Estado es muy poca, porque están dadas las condiciones entonces para que la empresa privada pueda reactivarse. Y vemos en algunos países algunas intervenciones muy sutiles. Hay que ser claro, las aerolíneas estadounidenses no quebraron y no fueron al capítulo 11 de quiebra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue uno de los países que apuntó a darle dinero a las aerolíneas para que no quebraran. También lo hizo la Unión Europea, lo hizo Alemania, pero estamos viendo, por ejemplo, que Lufthansa ya devolvió, con la recuperación de sus vuelos, casi todo lo otorgado por el Estado. Entonces estamos viendo también que tú le das algo a la persona que está necesitada, pero también le enseñas a pescar, y también no se genera esa dependencia del Estado, sino que, ok, tú me ayudas en ciertos momentos de emergencia, pero después yo como empresa privada tengo que generar, tengo que incentivar, tengo que motivar, tengo que promover el turismo. Y volviendo al caso venezolano, he visto que las cámaras de turismo, todo lo que tiene que ver con Conseturismo, con Avavit, con la LAT, han estado activos, ¿verdad? Pidiendo, por ejemplo, la apertura completa, o el reinicio, perdón, la apertura no se debe usar, el reinicio completo de la conectividad aérea con el mundo para que Venezuela pueda reactivarse aún más. Y hay muchas iniciativas, en el caso de Margarita, para volver a recuperar, y hay buenas expectativas, digamos. Como decía Ligia, puede ser que este turismo doméstico familiar no genere tanto impacto en Venezuela, pero sí va a comenzar un poco a reactivar la situación de los vuelos con la flexibilización que hubo con las normas de COVID que permiten volver a los vuelos domésticos en todo Venezuela. Y decía algo Benchimol importante, el profe Benchimol, que Panamá y otros países que tienen conectividad actualmente con Venezuela no generan ese turismo de regreso a Venezuela, pero sí de salida de venezolanos. Y las últimas estadísticas de Tocumen indican que desde Maiquetía en octubre, la movilización, no dice de salida o de entrada, pero se movilizaron entre Panamá y Maiquetía 20.550 pasajeros en octubre. En Maracaibo, entre Maracaibo y Panamá, en las dos vías, 5.539 pasajeros. Valencia, en las dos vías, 6.126, para un total de 32.212 pasajeros que se movilizaron en esa ruta entre Panamá y Venezuela. ¿Cuánto fue receptivo? ¿Cuánto fue de emisión? Seguramente fue más de salida que de entrada, pero es una conectividad aérea importante que está teniendo Venezuela con un hub aéreo como el de Panamá. Es justamente, Katiuska, el comentario que hace el señor Stalin Pacheco. Dice: el único turismo que promueve el gobierno es el éxodo a otros países. Yo tengo una hermana en Barinas y visitarla supone pagar 1 litro de gasolina en $4 para poder regresar a Caracas.
Esa es la otra parte, ¿no? Que aquí internamente tampoco podemos hacer ni siquiera alguna actividad general de turismo, ¿no? Si quisiéramos hacer algo. Adelante, Katiuska. Martín, es ¿quieres interesante lo que podemos ver en algunos casos en YouTube, los blogueros de viaje promocionando a Venezuela, y hago acotación a uno que decía, bueno, por $600 usted puede montarse en un helicóptero y recorrer el Salto Ángel y la Gran Sabana desde el aire. Y entonces yo decía, wow, ¿cuánto cuesta recorrer aquí en helicóptero la ciudad de Panamá y de repente ver parte de la maravilla de construcción del mundo como es el canal? Cuesta entre $80 y $90. Entonces, uno de esos blogueros de viaje que también estaba en ese helicóptero recorriendo el Salto Ángel, viéndolo desde el aire, vino recientemente a Panamá y dijo que ir a uno de los paraísos de playa de Panamá, que es San Blas, cuesta el pasadía $100. Entonces, él hace un llamado desde ese programa que tuvo por YouTube, que los operadores venezolanos deberían sincerar un poco los precios con respecto a otros destinos de la región para atraer más turistas, incluso turistas locales venezolanos que puedan ir a visitar esas maravillas. Ligia. Martín, démosle la oportunidad Adelante, de intervenir. Martín. Tómate. Caramba, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Katiuska, saludos. Levi, saludos. Interesante, interesante como lo ha planteado. Mira, yo he hecho algunas anotaciones con respecto a la posición, a lo que ha explicado Levi, el manejo político del turismo. Con Katiuska tuve la oportunidad hace pocos días de sentarnos en la ciudad de Nueva York hablando sobre esto, sobre el turismo, y hay cosas que llaman la atención, sobre todo desde afuera, porque he escuchado y los estoy escuchando con mucha atención hablando del turismo de recepción, el turismo interno, y acaba Katiuska de hablar algo que creo que es importantísimo que lo toquemos, que es la sinceración de los precios. Mira, conozco personas de venezolanos que Katiuska tuvo la oportunidad de conocerlos, se los presenté en la ciudad de Nueva York, que estuvieron en Caracas, fueron a conocer el Hotel Humboldt, vieron las instalaciones del Hotel Humboldt, pero lamentablemente tenemos un déjà vu con lo que pasa en Venezuela con respecto a Cuba. Ese es un turismo que no es para los venezolanos. O sea, si tú en una noche, o sea, yo no sé cuántas personas pueden hacerlo, pero en una noche, $650, $700 una noche en el Hotel Humboldt, yo creo que eso jamás un venezolano, el venezolano de a pie, como se dice, va a poder disfrutar de esa maravilla. Entonces, se está replicando el mismo modelo de Cuba. Sí, señor. Entre otras cosas, porque allí las grandes cadenas europeas se han instalado, pero el cubano tiene prohibido entrar allí. Hemos visto videos, repito, porque nunca hemos estado allí. Hemos visto videos y nos asombra ver videos desde fuera donde hay un casino en el Hotel Humboldt, y ese casino vive abarrotado de personas. Pero adicionalmente quiero comentar algo también, que he recibido informaciones y uno sigue conectado con Venezuela. Ante que alguien vaya a comentar, bueno, pero tú ¿por qué vas a hablar si no estás en Venezuela? Porque uno sigue siendo venezolano y uno sigue haciéndole, como periodista, le hace seguimiento, y como teniendo familia en Margarita, lo que está pasando en Margarita con la llegada de los turistas rusos. De los turistas rusos. Hay temor por parte de muchos empresarios, hay temor por parte de muchos operadores, porque nadie tiene la certeza, y es un temor válido, nadie tiene la certeza si estas personas están llegando, muchas de estas personas están llegando más bien para observar qué es lo que van a expropiar, con qué se van a quedar. Entonces, esa forma, sí, está llegando personas, sí, de alguna manera conozco personas vinculadas al mundo de la gastronomía que les ha generado trabajo, y gracias a Dios por eso, porque de alguna manera van a recuperar o van a tener cómo llevar sustento a sus casas en lo que queda de este año. Pero hay muchísimos temores en Margarita con eso que está sucediendo, por precisamente, decía Levi hace un rato,
el manejo político de esta situación. Y otra de las cosas, para no extenderme tanto, otra de las cosas que llama mucho la atención, y estoy de acuerdo con lo que dice Levi, que en algún momento lo dijo, se está esperando siempre el turismo venezolano, ha esperado el Mesías. Siempre se ha hablado de la potencialidad de Venezuela, siempre se ha hablado, pero se ha hecho muy poco por eso. Ojo, y no solamente en este régimen, es mi opinión personal y me disculpan, no solamente en este régimen, porque sí, hemos escuchado a colegas como Valentina Quintero de hace muchísimos años hablando de las potencialidades y las bellezas que tiene, evidentemente tiene Venezuela, pero no se le ha puesto el verdadero cariño a ese sector. Sí, señor. Sí, señor. Hemos dependido a lo largo de la historia, hemos dependido de San Petróleo, y resulta que hoy hasta eso ha sido destruido. Resulta que hoy hasta eso, con la tecnología, cada día cuesta más sacar un barril de petróleo. Martín, vamos a dar la oportunidad a Levi, quien está pidiendo la ocasión de intervenir a propósito de lo que tú también estás reflexionando. Adelante, Levi. Bueno, la otra parte está en lo que tú estás diciendo. Pero ¿cómo hacemos para que esto sea un negocio? En primer lugar, el Estado tiene que tener el criterio de ser prioritario el negocio del turismo. Fíjense, se han hablado de los motores productores de turismo. No han encendido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la prioridad para lograr que el país económicamente marche turísticamente, se tienen que tener planes claros, precisos, coherentes, que no los tenemos. Si ustedes ven las declaraciones últimas del ministro del Poder Popular del Turismo y canciller de la República sobre la feria que se va a llevar adelante, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta mercantil de Venezuela para lograr que el turismo sea como lo fue o lo es en España? ¿Para qué nos vamos a ir a España? República Dominicana, sí, señor, aspira a tener al final de este año 5 millones de turistas, con todo y el problema del coronavirus. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Muy simple, el Estado ha tomado prioridad de lo que es el negocio turístico. Las organizaciones que forman parte del sector privado del turismo han tomado funciones bien importantes en las inversiones para lograr que el turismo salga, pero aquí yo no veo la prioridad del negocio turístico de parte del motor productivo. Yo no lo veo. Y teniendo destinos extraordinarios como Margarita, Bolívar, Mérida, Los Llanos, etcétera, 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 pero no le sacamos provecho. Miren, hace muchos años Aruba era simplemente una isla con 2 hotelitos, el Dividivi y el Hotel Reina Victoria. En la década del 60, el gobierno holandés, que era la estructura de aquel entonces, y los arubanos se dieron cuenta de que su negocio era hacer turismo. Y en menos de 30 años, Aruba se convirtió en una isla turística, con errores primero, porque pensaron que era una isla de casino, y ahora la colocaron como una isla feliz. Entrada, prioridad del Estado. ¿En Venezuela hay prioridades? Sí. No, no hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué turismo estamos hablando? De que van a llegar turistas de Indonesia, de Irán. ¿Cuándo Irán ha sido un productor de turismo? ¿Cuándo Nicaragua ha sido un productor de turismo? Y estamos hablando
de que la economía del país se basa, aunque tú decías, somos un país petrolero. Japón no es un país petrolero, ni un país, y Japón ha crecido porque ha tenido criterios de prioridades. Cuando aquí tengamos los criterios de prioridades en los negocios que tenemos, realmente podemos hablar de un turismo productivo. Sí. Bueno, se nos va agotando el tiempo, lamentablemente, Ligia, y la churri, como le decimos a nuestra amiga, colega Katiuska Hernández, Ley Benchimol y Martín, que se ha sumado también a la conversación, pues han hecho posible que podamos transmitirle a nuestros oyentes una visión general de lo que definitivamente es el turismo. Levi ha insistido en que es un negocio y hay que concebirlo así. Y aquellos países, como el caso de Dominicana, le han dado una lección al mundo, como lo ha hecho la misma España. España está saliendo de una serie de problemas relacionados con la pandemia también, pero bueno, también están angustiados por lo que se está dando allí. El caso de las islas con el problema del volcán, bueno, tiene alarmado a esa parte del mundo y desde luego para quienes viven del turismo en esa región. Pero bueno, eso es parte del hecho diario. No sé si tú tienes algún comentario, Ligia, en este instante. Bueno, un poco insistir en lo que dijo el señor Benchimol y decir que si bien es cierto que las autoridades no han tenido criterio para desarrollar el turismo como lo que debería hacerse, en este momento creo que justamente las condiciones son las peores que tenemos, más allá de lo que comenté antes, que tiene que ver con la emergencia compleja humanitaria en la que se encuentra el país, pues y parte de eso lo complementa la pésima calidad de los servicios públicos que tenemos. No podemos hacer turismo ni siquiera interno, pensando que, como bien lo comentó la persona que nos escribió hace rato, cuando no tenemos combustible y cuando poder disponer de él supone un costo extremadamente elevado y que cualquiera no lo tiene en este país. Entonces creo que el momento no es ahora. A lo mejor el señor Benchimol dirá, bueno, entonces si no es ahora, ¿cuándo es? No lo sé. Pero todo el tiempo que tenemos en esto. Exactamente, pero lo cierto es que si cuando tuvimos condiciones ventajosas no se aprovechó, pues ahorita, cuando estamos en una economía bien precaria y con unos servicios básicos súper deteriorados, pues es menos probable que el Estado, digo yo, vaya a definir criterios para darle importancia o relevancia al sector turismo como negocio. Y bien, como lo decía él, pues no es negocio lo que está haciendo con los rusos en Margarita, eso sencillamente es política, pues. En eso estamos muy claros. No, y también no hay que perder de vista lo que planteaba Martín con respecto al hotel, que fue apropiado, porque esa es la otra parte. Aquí hubo un momento en el que las decisiones gubernamentales, antes que estimular la inversión y la promoción del capital privado local e internacional, lo que hicieron fue apoderarse de una cantidad de instalaciones, entre las que desde luego pues se hizo presente los hoteles, etcétera, etcétera. Vean en qué condiciones están esos hoteles, para qué se están utilizando y definitivamente qué es lo que se ha convertido como motivo para que no haya precisamente la motivación o el entusiasmo de invertir en Venezuela. Nosotros queremos agradecerle Quería tomar un momentito rápido la palabra, porque es interesante el debate que veo por el chat cuando una persona dice que es ignorancia comparar el canal con el Salto Ángel. No lo estoy comparando de su belleza, por supuesto que el Salto Ángel es superior. Estoy hablando del costo de un viaje en helicóptero. Exactamente. Por ejemplo, recorrer en helicóptero las cataratas del Niágara cuesta $160 por persona. ¿Qué venezolano puede pagar $600 por ver el Salto Ángel? Señores, cuando no hay ni siquiera dinero en algunas personas para completar para la comida mensual. Estamos hablando de costos. Entonces, creo que cuando tengamos la oportunidad de recuperar nuestro país, tiene que también hacerse eso que estábamos hablando con Martín, precios de mercado sinceros y no tan elevados como los que tenemos en Venezuela. Claro, los entendemos por algunas particularidades, pero no todo el mundo puede comprar en los bodegones para cerrar este comentario. Exactamente. Exacto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Martín, te corresponde la tarea de despedirnos hoy. Adelante, Martín. Gracias, Edesio. Mira,
Yo me siento emocionado porque tuve la oportunidad de decírselo cara a cara en la ciudad de Nueva York, de ver el crecimiento profesional que ha tenido nuestra amiga Katiuska Lachurri Hernández. Me siento emocionado también de poder compartir con Levi Benchimol, con quien tuvimos la oportunidad también de compartir más de un café y por allá por el año 97 estrechar su mano cuando con Industria nos otorgó el premio como periodistas del año en aquel momento junto a mis padres incluso. Y cerramos un ciclo, hoy estamos cerrando un ciclo de Edesio Ligia, Edesio José, cerramos un ciclo porque hemos cerrado con este programa, con esta edición hemos cerrado nuestro mes aniversario por múltiples razones, no hemos podido celebrar, pero quisimos estar en estos últimos minutos bien emocionados de verdad porque Dios nos permite este momento. A ustedes que nos han seguido a lo largo de todos estos años junto a Aurelio Concheso, Edesio Brito y quien les habla Martín Ramos en principio, luego Ligia, después Edesio José, seguimos con la misma esencia, seguimos con la misma esencia, con el mismo compromiso de llevar el mensaje y llevar el conocimiento de la economía al ciudadano de a pie, al venezolano que está en Venezuela, al venezolano que hoy en día, gracias a las redes sociales, puede estar con nosotros sábado a sábado. De verdad que muchísimas gracias y no podemos irnos sin darle las gracias, por supuesto, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, que fue la persona con que nos sentamos y nos dio la oportunidad a muchos como profesionales en un momento, Katiuska, cuando compartimos la sala de redacción en Radio Caracas Radio, sino que nos sentamos con él en su oficina, ya en el tercer piso, en la radio, para presentarle este proyecto que cada día, parece mentira, a pesar de los años, sigue siendo un proyecto, porque reunirnos a hablar de qué vamos a hacer, qué le vamos a entregar a las personas, Edesio se ha convertido en el motor de todos nosotros para buscar los invitados, hacerlo. Esto es un compromiso que hoy, más de 20 años después, estamos ratificando y que estamos cerrando este mes de aniversario con ustedes. Katiuska Hernández desde Panamá, Levi Benchimol, Ligia Perdomo y Edesio en el estudio, Edesio José también, que haciendo la parte tecnológica de todo esto. Nos despedimos por hoy, nos despedimos bien emocionados de verdad, dándoles, por supuesto, recordando lo que se vivió en Estados Unidos hace poco, pero que se ha convertido en algo que debe ser el día a día en cualquier parte del mundo, dando gracias, acción de gracias. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias a Jaime Nestares, gracias a Yulitza Arcaya, gracias a Alejandro en los controles, al Negro Jan, a Julio Pinto, a toda la gente de Radio Caracas Radio que nos apoya y siempre está pendiente de nosotros. A todos ustedes, sigan disfrutando de la programación de RCR. RCR, la radio que se ve. Paz y bien para todos. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.